A los 70 años, José Ortega Cano vive en una encrucijada extraña y profundamente humana. Una existencia rodeada de lujo, propiedades imponentes, recuerdos de arenas gloriosas y una reputación construida a fuerza de valor, disciplina y un nombre inscrito para siempre en la historia del toreo español. Pero al mismo tiempo, una vida marcada por silencios largos, habitaciones inmensas vacías y la conciencia de que la fama, cuando se sostiene demasiado tiempo, puede convertirse en una forma peculiar de soledad. Como periodista que ha seguido la trayectoria del maestro durante más de 15 años, he aprendido que su historia no es solo la de un torero célebre, sino también la de un hombre que ha intentado reconciliar su pasado con un presente que se ha vuelto, de algún modo, demasiado grande y demasiado silencioso para él. Ortega Cano nació en una España muy distinta a la que conocemos hoy. Una España marcada por carencias materiales, estructuras sociales rígidas y sueños que parecían reservados solo para unos pocos. Desde joven, su fascinación con el toro no era simplemente un capricho o una atracción estética. Era una vía de escape, una forma de ascender, de quebrar las líneas invisibles que separaban a los que podían de los que debían conformarse. Sus primeros pasos en el mundo taurino fueron duros, forjados en capeas donde el valor se medía en segundos y la supervivencia podía ser cuestión de suerte. Pero algo destacaba en él, una mezcla de serenidad, técnica intuitiva y una sensibilidad peculiar. Los ganaderos, los empresarios taurinos y los aficionados coincidían en lo mismo. Este chaval tiene algo diferente. Ese algo fue lo que lo llevó, ya en su juventud, a abrirse camino hacia las plazas más exigentes de España. La historia demuestra que solo un tipo de persona logra ascender desde la nada hasta convertirse en leyenda. Alguien con ambición, paciencia y una resistencia casi sobrenatural. Ortega Cano era uno de ellos. Para cuando alcanzó la plenitud de su carrera, Ortega Cano ya no era solo un torero, era un símbolo nacional. Su estilo, elegante pero firme, clásico pero emocional, despertaba pasiones. Las crónicas de la época lo describen como un torero técnicamente perfecto y artísticamente profundo, capaz de hacer que el público contuviera la respiración. Pero detrás de esa grandeza en la plaza, había una estrategia personal muy cuidadosa. Construir un nombre que trascendiera los ruedos. Comprendió pronto que la fama debía gestionarse como se gestiona una empresa, con visión de futuro. Así comenzó a invertir en propiedades, yaces, ganaderías, negocios familiares y un círculo social que multiplicaba su influencia. Madrid, Sevilla, Murcia. En todas esas ciudades acumuló fincas, terrenos y espacios diseñados no solo para vivir, sino para proyectar estatus. Y funcionó. Para mediados de los años 80 y 90, Ortega Cano era ya una figura imprescindible del panorama español. No había tertulia de café, programa de televisión o portada de revista que no hablara de él. Pero algo más profundo ocurrió en ese periodo. Se convirtió también en un hombre rico. Rico de una manera que, con el paso del tiempo, se transformaría en un paisaje contradictorio, entre el confort y el vacío, que define su presente a los 70 años. Hoy, Ortega Cano vive rodeado de comodidades que la mayoría solo puede imaginar. Casas amplias con jardines cuidados al milímetro, habitaciones decoradas con mobiliario clásico, obras de arte, reliquias taurinas y fotografías que capturan un pasado casi mítico. Su residencia principal, un hogar que a veces parece demasiado grande, incluso para sí mismo, está repleta de símbolos de su vida pública, trofeos, medallas, retratos con otros famosos, recuerdos con admiradores y figuras políticas, incluso cartas personales de personajes influyentes que hoy serían impensables en un mundo tan digitalizado. Pero el lujo no garantiza compañía. Con los años, los corredores de su hogar se han vuelto más silenciosos. Las fiestas, las celebraciones íntimas con compañeros del mundo taurino, las reuniones improvisadas en la finca. Todo eso se fue diluyendo. Muchos de sus contemporáneos han fallecido.
Otros se han retirado a una vida discreta. El maestro, sin embargo, continúa viviendo en un escenario que parece detenido en el tiempo, como si su casa fuera un museo de su propia grandeza. Ese contraste, entre el lujo y la ausencia de voces, es hoy uno de los rasgos más característicos de su vida cotidiana. En la vida de Ortega Cano, el amor ha sido tan intenso como su carrera. La relación con Rocío Jurado, la más grande, marcó su destino emocional de una manera irreversible. Para él, Rocío no fue solo una esposa. Fue un terremoto emocional, un universo entero. Vivir junto a ella significó entrar de lleno en un mundo de celebridades, escenarios, giras internacionales y una atención mediática que superó incluso la que él recibía en los ruedos. La muerte de Rocío Jurado dejó en Ortega Cano una herida que aún hoy, a los 70 años, sigue condicionando sus emociones. No es casual que muchas veces, en entrevistas recientes, mencione su nombre con un tono de nostalgia profunda, casi quebrado. Para cualquier espectador casual, puede parecer que se trata de recuerdos sentimentales. Para quienes llevamos años analizando su trayectoria, resulta evidente que perdió no solo a su esposa, sino a su principal sostén emocional. Después de ella vinieron nuevas relaciones, noticias, nuevas etapas, nuevos intentos de reconstruir una vida afectiva. Pero nada volvió a ser igual. Aunque ha compartido momentos felices en los últimos años, la sensación persistente es que vive comparando, consciente o inconscientemente, cada nueva experiencia con aquella que fue, sin duda, la más luminosa de su vida. Y esa comparación constante es otro ladrillo en la muralla de soledad que lo envuelve hoy. Uno de los rasgos más fascinantes, y a veces más crueles, del caso de Ortega Cano es que, incluso retirado y envejecido, sigue siendo noticia. Su nombre aparece en programas de televisión, revistas, tertulias de corazón, redes sociales. Y muy pocas veces se trata solo de su legado artístico. A menudo las cámaras buscan en él un gesto, una frase fuera de lugar, un rumor, un conflicto familiar o una polémica que alimente el ciclo mediático. Para un hombre que llegó a lo más alto gracias a su serenidad, esta exposición constante puede resultar agotadora. Cada salida pública es analizada al milímetro. Cada palabra puede convertirse en titular. Su forma de caminar, de vestir, de comportarse. Todo se convierte en material para el escrutinio. A los 70 años, esa presión se siente de manera diferente. La fama que antes podía ser un motor de orgullo se transforma en una carga. Y esa carga, sumada a la rutina de una casa enorme y silenciosa, va moldeando una vida que es lujosa, sí, pero también enormemente solitaria. El pasado de Ortega Cano es glorioso, pero también está cargado de momentos oscuros, accidentes, polémicas, errores personales. La leyenda que lo rodea es compleja. Como toda figura pública de larga trayectoria, su historia tiene luces y sombras. Con frecuencia, en conversaciones privadas, amigos cercanos describen que el maestro ha entrado en una etapa de introspección profunda. Piensa mucho en lo que fue, en lo que perdió, en lo que ganó y en lo que pudo haber sido distinto. Esa introspección, aunque natural en la madurez, también lo empuja a un aislamiento emocional creciente. A veces, el precio de construir una vida tan intensa es darse cuenta demasiado tarde de que no había espacio suficiente para la calma, para los afectos cotidianos, para la intimidad emocional que cualquier ser humano necesita. Hoy, Ortega Cano vive rodeado de todo lo que un hombre podría desear. Excepto lo único que, según quienes lo conocen, añora de verdad: compañía duradera y genuina. Porque si algo define esta etapa de su vida, no es solo el lujo que lo rodea, sino la paradoja de vivir rodeado de todo, y aún así, sentirse profundamente solo. Como periodista que ha seguido su trayectoria durante 15 años, he tenido acceso a testimonios, escenas privadas, relatos de personas cercanas y reconstrucciones de su rutina diaria. Todo ello describe a un hombre que parece habitar un mundo hecho para 20 personas, pero que muchas veces se encuentra solo con sus pensamientos, sus silencios y sus fantasmas.
La residencia principal de Ortega Cano, una mansión que en su momento fue el escenario de fiestas, celebraciones y reuniones familiares, se ha convertido hoy en un espacio desproporcionado para la realidad de su vida actual. Cada habitación está decorada con una intención estética casi museística. Muebles clásicos, cuadros taurinos, fotografías de su época dorada y vitrinas llenas de trofeos. Todo ello mantiene un aura de grandeza, pero al mismo tiempo genera una sensación inevitable de vacío. La cocina, por ejemplo, diseñada originalmente para albergar a personal doméstico y a varios miembros de la familia, rara vez se utiliza completamente. Se han visto días en los que solo un plato permanece sobre la mesa, preparado para él, mientras el resto del espacio se mantiene impecable y solitario. Ese contraste entre el diseño pensado para la convivencia y la realidad de una vida en solitario se repite en cada rincón de la casa. Los pasillos largos parecen más largos de lo que son cuando nadie los recorre. Las luces automáticas se encienden al paso del maestro, pero se apagan inmediatamente después, como si la oscuridad reclamara el lugar. Las habitaciones que antes alojaron invitados, familiares o personal de confianza hoy permanecen cerradas, acumulando polvo emocional, no físico. La casa no es solo un lugar donde vive, es un espejo de su vida actual, un espacio que recuerda constantemente que el tiempo ha pasado, que las personas han cambiado y que los afectos se han transformado. Más allá de la residencia principal, Ortega Cano posee fincas y terrenos que durante décadas fueron parte fundamental de su vida profesional y personal. Allí entrenaba, organizaba eventos, recibía visitas de colegas toreros y de amigos del mundo artístico. Pero hoy esos espacios están marcados por un silencio que no siempre es sereno. Los establos, por ejemplo, que antaño rebosaban actividad, toros, caballos, cuidadores, entrenadores, ahora son frecuentados solo esporádicamente. La naturaleza sigue su curso, pero la actividad humana ha disminuido notablemente. Cuando Ortega Cano recorre esos terrenos, lo hace a menudo acompañado solo de un trabajador de confianza o, en muchas ocasiones, completamente solo. La finca se ha convertido en un refugio emocional, pero también en una especie de recordatorio de una vida que ya no existe. Sus pasos sobre la tierra suenan más fuertes ahora porque ya no se oyen las voces de antes, las de los mozos que trabajaban con él, las de los amigos que lo acompañaban, las de los familiares que visitaban la finca en días de fiesta. Para muchos, el campo representa libertad. Para Ortega Cano, representa una mezcla compleja. Libertad sí, pero también nostalgia, reflexión y una cierta melancolía que se ha intensificado con los años. Una de las características más llamativas de la vida actual del torero es que, pese a su riqueza, su rutina es sorprendentemente simple. Se levanta temprano, costumbre forjada durante años de entrenamiento, toma un desayuno ligero y revisa las noticias. Aunque no lo admite públicamente, sigue con atención cada artículo que lo menciona, cada tertulia donde aparece su nombre, cada comentario sobre su familia o su pasado. Después de eso, suele caminar por su finca o por el jardín de su casa. Observa los árboles que él mismo plantó hace décadas, las plantas que su antigua compañera de vida adoraba, las fuentes que alguna vez fueron el centro de reuniones familiares. Todo eso forma parte de un paisaje emocional difícil de ignorar. Al mediodía come solo muchas veces. Otras veces recibe visitas puntuales. Algún amigo, un colaborador, un conocido cercano. Pero rara vez se trata de reuniones largas o profundas. La mayor parte del tiempo, la sobremesa es breve, seguida de un silencio que parece llenar todo el espacio. Por la tarde, lee, escucha música o revisa documentos relacionados con sus negocios. También dedica tiempo a recordar. Mira álbumes de fotos, revive grabaciones antiguas, revisita momentos que marcaron su vida. Para algunos, esto podría ser un pasatiempo tierno. Para él, es una forma de mantenerse conectado con un tiempo que siente que se le escapa. Por la noche, las luces de la casa se atenúan progresivamente.
Y es en ese tramo del día, cuando el silencio se intensifica y los recuerdos se vuelven más fuertes, cuando la soledad pesa más. Uno de los aspectos más delicados de su presente es la situación familiar. Ortega Cano ha vivido años marcados por polémicas mediáticas en torno a sus hijos, sus relaciones y los conflictos internos del hogar. Aunque ama profundamente a su familia, no es un secreto que las tensiones han dejado huellas difíciles de borrar. Estas tensiones han provocado que su círculo íntimo se haya reducido con el tiempo. Las visitas familiares no son tan constantes como antes. Las conversaciones, a veces, quedan a medio camino entre el cariño y la distancia. Y eso contribuye a una sensación de aislamiento emocional que no viene del exterior, sino del núcleo mismo de su vida. En privado, personas que han compartido momentos con él describen a un hombre que se esfuerza por mantenerse fuerte, pero que experimenta tristeza cuando siente que la unidad familiar que alguna vez soñó ya no es la misma. Los conflictos, los malentendidos, las polémicas mediáticas, todo ha dejado cicatrices, y esas cicatrices no solo afectan a su reputación pública, sino también a su vida cotidiana. Es una paradoja. Tiene coches de alta gama, propiedades valoradas en cifras impresionantes, objetos de colección, obras de arte y una capacidad económica que le permitiría llevar una vida social activa y vibrante. Y sin embargo, su realidad es mucho más introspectiva, mucho más silenciosa, mucho más marcada por la ausencia que por la presencia. Muchas noches, Ortega Cano se sienta en uno de los salones principales de su casa, rodeado de objetos que cuentan la historia de su carrera. Pero aquellos objetos, por valiosos que sean, no hablan, no acompañan, no consuelan. Son reliquias de un tiempo que ya no vuelve. Con frecuencia, personas cercanas han descrito escenas como esta. El maestro sentado frente a una fotografía, observando fijamente, como si quisiera entrar en ella. No se trata de tristeza abierta, sino de un tipo de melancolía más profunda, más silenciosa, la que nace cuando uno es consciente de que está envejeciendo y de que el tiempo, ese juez implacable, no retrocede. El lujo, en ese sentido, lejos de llenarlo, parece subrayar aún más la distancia entre lo que fue y lo que es. La sociedad española sigue viéndolo como una figura histórica. Incluso aquellos que no conocen los detalles de su carrera reconocen su nombre, su imagen y su legado. Pero esa fama, a los 70 años, actúa también como un peso difícil de cargar. Cada aparición pública genera expectativas, cada palabra se analiza, cada gesto se interpreta. Y él lo sabe. Esa conciencia constante de ser observado limita su libertad emocional y social. En lugar de abrir puertas, la fama, a esta altura de su vida, se ha convertido en un muro que lo separa del mundo. Porque, a diferencia de las nuevas generaciones de celebridades, Ortega Cano pertenece a una época en que la vida pública y privada estaban profundamente entrelazadas. Y aunque intenta adaptarse, no siempre es fácil para él aceptar que su nombre es parte de un debate constante, del que no puede escapar. La fama, que le dio tanto, también lo ha dejado atrapado en una eterna expectativa. Hay una reflexión que se repite en personas que han envejecido en el centro de la atención mediática. La sensación de que el mundo avanza demasiado rápido y de que ellos, inevitablemente, quedan atrás. Ortega Cano no es una excepción. En un universo donde la cultura digital domina, donde las nuevas figuras mediáticas surgen cada semana y donde el pasado parece perder valor frente a la inmediatez del presente, el torero siente que su legado se mantiene vivo, pero él, como persona, ya no se adapta al ritmo. No es extraño que quienes lo conocen digan que vive anclado en otra época, una época que él considera más auténtica, más humana, más respetuosa. Pero ese ancla, aunque lo protege, también lo aísla. Quizás lo más profundo de esta etapa de su vida es que Ortega Cano se encuentra en un proceso de introspección que combina orgullo por lo vivido y temor por lo que está por venir. Siente el peso de la edad, el paso del tiempo, la falta de compañía duradera y, al mismo tiempo, sigue deseando ser recordado como algo más que un protagonista de polémicas mediáticas. Desea que su legado como torero prevalezca, que su vida personal sea comprendida con matices
Que la historia lo coloque en el lugar que él cree haber ganado, el de un artista del toreo, un hombre sensible, un ser humano lleno de contradicciones, virtudes y heridas. Ese deseo profundo, de ser recordado como fue, no como se le juzga ahora, es uno de los motores que aún lo mantienen en movimiento. Aquí no solo analizamos al personaje público, sino al hombre que detrás de todo sigue buscando algo esencial: ser comprendido, ser querido y no quedar solo. El envejecimiento, para cualquier persona, implica una confrontación inevitable con la vulnerabilidad. Para una figura pública como Ortega Cano, acostumbrado al aplauso, al reconocimiento, a sentirse fuerte y admirado, esa confrontación es aún más dura. Hoy, su vida está marcada por rutinas médicas, revisiones constantes, limitaciones físicas y una energía que ya no responde como antes. El torero que dominaba la plaza con pasos firmes y mirada serena, ahora camina más lento, mide sus movimientos y evita esfuerzos innecesarios. Sus manos, que una vez fueron precisas al manejar la muleta, muestran signos de desgaste. Sus rodillas, castigadas por años de esfuerzo, reclaman descanso. Su espalda, que tantas veces soportó el peso de la adrenalina taurina, ahora le recuerda cada día que los años no pasan en vano. Pero más allá del deterioro físico, existe un desgaste emocional más profundo. El temor a perder relevancia, a dejar de ser quien fue, a convertirse en un hombre más del pasado. Esa lucha interna es constante. Y aunque intenta aparentar fortaleza, quienes lo conocen de verdad saben que se encuentra en una especie de duelo silencioso contra el tiempo. A pesar de todo, Ortega Cano sigue siendo un personaje mediático de primera fila. Aunque muchas veces dice que no quiere aparecer más en televisión, la realidad es más compleja. Necesita los medios tanto como los teme. Por un lado, siente que la prensa lo ha acompañado toda su vida. Fue la prensa la que amplificó su carrera, la que lo convirtió en una figura nacional, la que lo ayudó a consolidar su imagen de torero elegante, clásico y respetado. Pero también es la prensa la que hoy lo persigue, lo analiza, lo expone y, a veces, lo lastima. En programas de televisión se discuten detalles íntimos de su vida. Se opina sobre sus conflictos familiares. Se cuestionan sus decisiones sentimentales. Y aunque él intenta mantenerse al margen, la verdad es que le afecta profundamente. Lo curioso es que, al mismo tiempo, teme desaparecer de los medios. Sabe que cuando una figura pública deja de ocupar espacio mediático, comienza un proceso de desvanecimiento social. Desaparecer del foco es, en cierto modo, desaparecer del imaginario colectivo. Así, Ortega Cano vive atrapado entre dos fuerzas opuestas: la necesidad de protegerse del escrutinio, el miedo a volverse irrelevante, y esa tensión constante condiciona su tranquilidad. Otro de los grandes desafíos en esta etapa de su vida es encontrar estabilidad emocional. Ortega Cano ha vivido amores intensos, rupturas complicadas, duelos dolorosos y tensiones familiares muy visibles para el público. Hoy, más que nunca, necesita calma. Pero esa calma no llega con facilidad. Los recuerdos de su vida con Rocío Jurado, su gran amor, su columna emocional, su norte afectivo, siguen presentes en cada rincón de su memoria. Su viudedad lo marcó más de lo que él admite públicamente. Después de su muerte, se esforzó por reconstruir su vida, pero esa reconstrucción siempre estuvo llena de heridas y comparaciones inevitables. Incluso quienes lo aprecian reconocen que Ortega Cano vive atrapado entre el pasado glorioso y un presente que no termina de aceptar. La soledad, pese a su entorno económico privilegiado, es el enemigo más persistente. Y no se trata solo de estar solo físicamente, sino de experimentar la soledad emocional, esa que aparece incluso cuando una persona está rodeada de gente. La paternidad en la madurez es un tema recurrente en su vida actual. Ortega Cano tiene un hijo joven que aún requiere tiempo, atención y guía. Y aunque él lo ama profundamente, el torero reconoce que no siempre es fácil para un hombre de su edad cumplir con el rol que quisiera. Hay días en los que se siente energizado y dispuesto a acompañarlo en todo.
Pero hay otros en que el cansancio pesa más que la motivación. Ser padre, mentor, protector y referencia moral es una carga que él intenta llevar con dignidad, pero que se ve enturbiada por las polémicas mediáticas y las tensiones familiares. Su mayor temor es fallar. Y detrás de ese miedo se oculta uno aún mayor: no ver a su hijo crecer completamente. Ese pensamiento lo conmueve profundamente, pero también lo obliga a reenfocar prioridades. En los últimos años, ha tratado de ser más presente, más atento, más paciente. Pero la vida mediática, sus problemas personales y el desgaste emocional hacen que ese esfuerzo no siempre dé los resultados que él desea. A pesar de la soledad y del desgaste emocional, Ortega Cano mantiene una situación económica sólida. Sus propiedades, inversiones y bienes acumulados durante décadas lo sitúan entre los toreros más prósperos de su generación. Sin embargo, gestionar ese patrimonio a su edad no es sencillo. Muchas decisiones dependen de asesores, abogados y personas de confianza. Y aunque él sigue supervisando buena parte de sus negocios, cada vez se siente más alejado de ese mundo. La finca principal, que en su momento era el centro de su universo laboral, se ha convertido en un símbolo de supervivencia. Está ahí, intacta, majestuosa, pero sin la actividad frenética de antes. La ganadería requiere una dedicación que él ya no puede ofrecer completamente. Y aunque hay profesionales que mantienen el lugar, el torero sabe que su presencia física ya no es la misma. A esto se suma una preocupación mayor. ¿Qué pasará con su legado económico cuando él ya no esté? Las tensiones familiares, los desacuerdos internos y las polémicas mediáticas han creado un panorama incierto. Y esa incertidumbre alimenta uno de sus mayores miedos: que lo que construyó con esfuerzo durante décadas termine convirtiéndose en motivo de conflicto. Este es quizás el aspecto más humano de su presente. Ortega Cano tiene miedo de que, cuando llegue el momento final, España ya no recuerde quién fue realmente. Sabe que su figura ha sido empañada por polémicas recientes. Sabe que la prensa del corazón, en su búsqueda de titulares, ha distorsionado su imagen. Sabe que las nuevas generaciones, cada vez más alejadas del mundo taurino, no comprenden la grandeza de su arte. Y ese sentimiento duele. Quienes han conversado con él en privado afirman que, en más de una ocasión, ha dicho frases como: «Solo quiero que se acuerden de mí por cómo toreaba. Me da miedo que la historia me malinterprete. Y si todo lo que hice no sirve de nada». Estas palabras revelan un hombre vulnerable, humano, preocupado por su legado cultural. No es el torero invencible que enfrentaba al toro sin titubear. Es un hombre mayor que teme desaparecer sin dejar una huella clara. La pregunta más importante es también la más compleja. ¿Puede Ortega Cano recuperar una vida emocional plena durante los años que le quedan? La respuesta depende de varios factores. Su capacidad para reconciliarse con su pasado. Aún carga culpas, duelos y recuerdos que no ha procesado del todo. Su relación con su entorno familiar. La paz familiar sería clave para darle estabilidad emocional. Su voluntad de retirarse del foco mediático. Le haría bien, pero le cuesta abandonar ese espacio. Su habilidad para aceptar la vejez. Aceptar nuevas limitaciones es difícil para una leyenda. Su búsqueda personal de compañía y afecto sincero. Nadie puede vivir completamente solo a los 70 años. Quienes lo conocen bien dicen que todavía tiene tiempo para reconstruir muchas cosas, pero también coinciden en que ese proceso requiere valentía, una valentía distinta a la de la plaza, y una apertura emocional que él no siempre se permite. La vida de Ortega Cano a los 70 años es una mezcla compleja de gloria y vacío, de riqueza y melancolía, de pasado luminoso y presente incierto. Es un hombre con un apellido inmenso, pero con un corazón cansado. Un hombre rodeado de propiedades, pero que cena solo demasiadas veces. Un hombre admirado por generaciones, pero que teme ser olvidado por las próximas. Un hombre fuerte en la plaza, pero frágil en su intimidad. Y, sobre todo, es un hombre que, como tantos otros en la madurez, busca una última oportunidad para sentirse en paz consigo mismo. Su existencia actual
marcada por lujos visibles y vacíos invisibles. Es el reflejo de una realidad que muchos famosos, y también muchas personas anónimas, conocen demasiado bien. No hay riqueza suficiente para comprar compañía, amor verdadero, ni paz interior. Ortega Cano ha construido un imperio, una carrera histórica, una fortuna envidiable, propiedades imponentes, un apellido escrito con tinta indeleble en la historia del toreo. Pero también ha acumulado heridas, pérdidas irreparables, presiones mediáticas y silencios que pesan más que cualquier adorno dorado que decore sus mansiones. En el fondo, lo que realmente define su vida actual no es el dinero ni el prestigio, sino la nostalgia. Una nostalgia que lo acompaña como una sombra, que se siente en cada pasillo vacío de su gran casa, en cada habitación que antes estuvo llena de voces, y en cada fotografía que observa con una mezcla de orgullo y tristeza. Porque, a los 70 años, lo que Ortega Cano desea no es otra corrida, otra portada, otro titular, sino algo mucho más simple y, a la vez, más difícil de obtener. Ser recordado por lo que fue de verdad, ser comprendido más allá de los escándalos, ser querido sin condiciones, y encontrar un poco de calma en un mundo que nunca lo deja descansar. La historia de Ortega Cano no es solo la historia de un torero, es la historia universal de alguien que envejece cargando un nombre demasiado grande y un corazón que, a veces, parece demasiado frágil para sostenerlo. Es la historia de un hombre que quiere reconciliarse consigo mismo, que quiere rescatar lo mejor de su pasado, sin que el presente lo aplaste, que lucha por mantener su dignidad mientras el tiempo, implacable y silencioso, sigue avanzando. Es, en definitiva, la historia de un hombre que, como todos nosotros, solo quiere sentirse acompañado, solo quiere sentirse en paz. Y mientras la prensa continúa persiguiendo sus pasos, mientras la opinión pública se divide entre admiración y crítica, mientras el mundo avanza sin mirar atrás, él sigue ahí, fuerte y vulnerable al mismo tiempo, luchando contra las sombras de su propia leyenda. Ortega Cano no es un personaje perfecto, y no pretende serlo. Ha cometido errores, ha tomado decisiones difíciles, ha sufrido pérdidas profundas, pero también ha amado intensamente, ha construido una carrera magistral, ha enfrentado momentos que habrían quebrado a cualquier otro. Esa mezcla, luz y sombra, gloria y dolor, es lo que lo convierte en un ser humano completo, imperfecto, real, y quizás sea precisamente esa humanidad, esa autenticidad, la que hará que su legado perdure más allá de los titulares del momento. Porque al final, la grandeza no se mide solo por las victorias públicas, sino por la capacidad de seguir adelante, incluso cuando la vida golpea con fuerza. Ortega Cano sigue adelante, y su historia, guste o no, sigue conmoviendo. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha tocado de alguna manera. Significa que te interesan las vidas reales detrás de la fama, que te atraen las narraciones profundas, humanas, honestas, como esta. Por eso, te invito de corazón a suscribirte a nuestro canal. Suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos reportajes exclusivos. Déjanos un comentario contando qué parte de la vida de Ortega Cano te ha impactado más. Comparte este video o artículo con alguien que también ame conocer la verdad detrás de los famosos. En este canal no solo contamos noticias. Aquí analizamos, reflexionamos, investigamos y, sobre todo, contamos historias humanas que merecen ser escuchadas. Tu apoyo nos ayuda a seguir haciendo periodismo de calidad, narraciones honestas y reportajes profundos como este. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Ortega Cano. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu sensibilidad. Y recuerda, cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir contándote las historias que realmente importan. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.